La primer Biblia que me regalaron viene toda rotita, la pobre. No, la bendecida. Me regañaría la pastora si estuviera aquí. Muchas gracias, pastores, por esta oportunidad. Es un privilegio realmente cada que te puedes parar enfrente de personas a compartir la palabra. Es algo que no se toma en poco, es un privilegio. Y Dios, la manera en que trabaja conmigo, que trabajamos juntos, siempre que voy a predicar o que voy a compartir, siempre me hace recordar y me dice, yo los amo. Y siempre con ese corazón estoy y veo y digo, Señor, es que tú los amas. Y Él me dice, sí, yo los amo. Y por eso, porque Dios te ama, es que tú estás aquí. Es porque Dios te ama tanto que Él quiere que conozcas quién realmente es Él. Y vamos a orar antes de empezar. Padre, te doy gracias. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias porque hoy tú nos muestras a Jesús como cada jueves, como cada domingo, porque ese es el propósito de estas reuniones, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque con tu amor tú ablandas corazones para que reciban la palabra. Que si hay, Señor, velos, hoy tú los quitas. Gracias, Señor, por tanto amor y por tanta bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Vamos a continuar con el discipulado. Y el tema que toca hoy es la naturaleza de Dios. Y mientras yo meditaba en esto, en la naturaleza de Dios, yo me ponía a pensar cómo hay muchas personas que no se acercan a Dios porque tienen un concepto mal de Dios. Y cuando yo conocí de Jesús y yo leía el Antiguo Testamento, yo me acuerdo que yo me quedaba así como que, a ver, como que esto no me cuadra. No me cuadra porque hablamos de un Dios de amor y todo lo que es el Antiguo Testamento hay muchas cosas raras, ¿no? Y mucha gente vive creyendo que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es un tipo de Dios y el del Nuevo Testamento es otro Dios. Y no es así, es el mismo Dios, el mismo, pero su manera de relacionarse con su pueblo era diferente. Es por eso que vemos a un Dios diferente en lo natural en el Antiguo Testamento. Y es bien importante que conozcamos realmente quién es Él, porque cuando tengamos y conozcamos quién realmente es, empezamos a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y ¿sabes algo? Muchas veces nosotros rebajamos a Dios a nuestra mente natural, porque conocemos a Dios como Padre, pero lo rebajamos porque creemos que tal vez pueda llegar a ser como nuestro papá con nosotros, nuestro papá en lo natural. Y conocemos a Dios como el proveedor, pero decimos, es que a mi papá a veces no le alcanza, o a veces no me quiere dar para esto porque no tiene, porque no le alcanza. Y rebajamos a Dios y creemos que es de esa forma. Y realmente Dios va mucho más allá de lo natural que tú puedas llegar a pensar. Por eso es importante que tú leas la palabra, porque en la palabra es donde tú vas a conocer quién Dios es realmente. Entonces, básicamente tienes que aprender a diferenciar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Es básico. Y una vez leí una frase que a mí me encantó que decía, en la habitación del Antiguo Testamento solo encontrarás lo que estás buscando si enciendes la luz, Jesús. Me encantó porque eso me abrió a mí mucho los ojos y te la voy a repetir. En la habitación del Antiguo Testamento solo encontrarás lo que estás buscando si enciendes la luz, Jesús. Y te voy a leer Juan 5, 39, 40. Dice, era Jesús. Y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, hablando Jesús, no quieres venir a Jesús,
para que tengan vida. Cuando dice aquí Jesús, escudriñad las Escrituras, todavía no había un nuevo pacto, todavía no había quien escribiera el Nuevo Testamento. Dice, escudriñad las Escrituras, se estaba refiriendo a todo lo que era el Antiguo Testamento. Y dice aquí, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Por eso la Biblia dice que la ley no daba vida. Y por eso aquí le estaba diciendo a los fariseos, ¿sabes qué? Es que tú crees que ahí tienes vida eterna, por eso no vienes a mí. Y ellos estaban con un velo, porque ellos no podían ver que en todas las Escrituras, que hablaba aquí del Antiguo Testamento, estaba revelado Jesús. Y después ahí mismo, en el 5, pero en el 46 dice, porque si creyes, es que la versión Reina Valera está creyeseis, sí, bien rara, pero es la palabra, ¿verdad? Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, porque si tú le crees a Moisés, creerías en mí, porque Moisés no se trataba de Moisés, Moisés escribió de Jesús. ¿Cuál era el propósito de la ley? Y tú vas a decir, ¿qué es la ley? Los 10 mandamientos. Si quieres resumir, había muchísimas leyes, un chorro, pero lo vamos a resumir en los 10 mandamientos. El propósito de la ley era llevarte a Jesús. Ese era el propósito, que tú te dieras cuenta que tú no podías y que necesitabas a un Salvador. Entonces, la ley no traía vida. No traía vida. Al contrario, si tú te das cuenta, cuando lees el Antiguo Testamento, había muchas consecuencias si tú no obedecías tal cual los puntos que se daban en la ley. Pero en todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver el amor de Dios. Porque tú puedes ver que hablaba un chorro de cosas de que, porque no hiciste esto, va a pasar esto y no sé qué, pero siempre al final habla de que va a tener misericordia. Siempre. Romanos 5:13, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Hubo un tiempo que no había ley y la gente agarraba vuelo. Pero ¿cómo ibas a imputarle algo si tú no habías dicho, bueno, hay algo que tú no debes de hacer? Pero la gente empezó a ver que no había como que un estándar, pensó que podía hacer lo que se le diera la gana. Y estaban desenfrenados y el pecado, todo lo malo que ellos hacían, tenía consecuencias malas para su vida. Dios no dio la ley para complicarnos la existencia. Dios la dio porque nos amaba, nos ama y veía cómo el pueblo estaba pereciendo por andar en pecado, que Él dijo, necesito decirles cómo deben de ser las cosas. Porque si tú ves, en todo el Antiguo Testamento dice que cumplas para que te vaya bien. Que cumplas para que te vaya bien. Pero era un estándar tan alto que nadie podía cumplirlo todo al 100%. Yo lo veía de esta forma. Cuando un tránsito te multa, en teoría, ¿verdad? El tránsito no quería multarte. No quería hacerlo, en teoría, ¿verdad? No quería. El tránsito no quería multarte. Sin embargo, tú violaste una ley, tú violaste un punto del reglamento de tránsito, entonces hay una consecuencia. El reglamento de tránsito no está porque se le antojó a la gente hacerlo. Imagínate si no hubiera altos, si no hubiera semáforos. Imagínate algo sin las reglas de tránsito. O sea, todo el mundo anduviera por sin ningún rumbo. El tránsito no quería multarte. Pero tiene que hacerlo porque, pues si no, imagínate, te vas a llevar a un cristiano, como dicen por ahí. O puedes chocar con alguien. O por estar en el celular, ¿cuántos accidentes no han ocurrido? Por eso lo prohibieron.
Y yo quiero que tenga, si por ejemplo yo le digo a alguien, ¿sabes qué? No toques el teclado, porque si tocas el teclado te va a dar toques y te puedes morir. Yo no estoy esperando, a ver, quiero ver a alguien que venga y toque porque quiero que se muera. No. Entonces si alguien viene y lo toca, fue porque quiso tocarlo, él ya sabía la regla, pero ya se le había advertido que había una consecuencia y vino a pesar de saber la consecuencia. Pero yo no era de que, yo quiero que alguien venga para que le dé toques y se muera. No. Entonces, Dios no dio la ley porque quería complicarnos la vida, sino que quería enseñarnos que necesitábamos a alguien, necesitábamos a un Salvador. Y ya ahorita voy a llegar ya ahorita llego a lo que es la naturaleza de Dios, pero necesitamos entender todo este tipo. Y fíjate, te voy a leer varios versículos que a mí me encantó y están en la Nueva Versión Internacional. Porque, por ejemplo, Levítico 5:1 dice, si alguien peca, que está hablando de todas las reglas que había, dice, si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. En la Reina Valera dice que, se me fue, pero que como que cargaba en su pecado. Entonces el pecado pues trae consigo una consecuencia, ¿no? Llevará su pecado, gracias. Dice, llevará su pecado. Entonces, si tú llevas el pecado, pues trae la consecuencia, porque el pecado tiene una consecuencia. Lo podemos ver Levítico 5:17, no les voy a leer esos, porque les voy a leer otros. Levítico 7:18, Levítico 17:16, pero si no se lava la ropa ni se baña, sufrirá las consecuencias de su pecado. ¿Sufrirá qué? Las consecuencias de qué? De su pecado. Levítico 19:8, Levítico 19:17, Levítico 20:17, Levítico 20:19, Levítico 20:20, Levítico 24:15 dice, dile a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. No dice, yo los voy a hacer sufrir. No, yo di una ley. Y pues si la riegas, hay una consecuencia. Si la riegas, hay un castigo. Números 9:13 dice, diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Números 18:1, Josué 5:6, Ezequiel 23:35 dice, por eso así dice el Señor omnipotente, por cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. No era Dios queriendo imputar, era que ya había dado una ley que había que cumplir. El pecado tenía un precio. Romanos 6:23. El pecado te costaba. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Había un precio que pagar. Pero fíjate, Dios es tan bueno que si tú la regabas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenías que morir. Pero fíjate, ahí vemos el amor de Dios y la gracia de Dios, porque Él dijo, bueno, si pecas, puedes traer un corderito, puedes traer un animal. ¿Para qué? Para que ese te cubra tus pecados. En el Antiguo Pacto solamente se cubrían y cada cierto tiempo tenías que estar dando sacrificio y sacrificio y sacrificio. No te quitaba los pecados, no te los quitaba. Solamente los cubría por un periodo de tiempo. Dios no dijo, no hombre, me olvido del pecado y denle vuelo a la hilacha y no pasa nada. Había una deuda que pagar, pero nosotros no podíamos pagarla. ¿Y por qué Dios nos quería llevar a Jesús? Porque Dios quería relacionarse con nosotros. Tú lo ves en Génesis, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva la cajetean, Dios seguía hablando con ellos. Dios nunca dijo, aléjense de mí, pecadores. Él seguía hablando con ellos, seguía teniendo contacto con ellos.
Y a veces sentimos que no nos podemos acercar a Dios porque la regamos nosotros. Y sabes, había un precio que pagar. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan lleno de gracia que Él dijo, no se lo pongan en su cuenta. Tú tenías una cuenta que pagar, pero Dios dijo, ¿sabes qué? Todo lo que tienen que pagar ellos, no lo pongan en su cuenta, pónganlo en la mía. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Él dijo, imagínate cuán grande es Dios y tan bueno, que Él dijo, lo que ellos tienen que pagar, imagínate que tú vayas al súper y cuánto te gastas en el súper, en el mandado cada semana o cada 2 semanas o cada 15, no sé, y que alguien llegue y te diga, tú no vas a pagar nada, yo lo voy a pagar. ¡A la máquina! Sería lo más maravilloso del mundo. Porque dices, ya me ahorré 1,000 pesos, ya me ahorré 2,000 pesos o no sé cuánto gastes en el súper. Pero imagínate, y yo pensaba en los judíos, cuando yo decía, Dios, qué maravillosos se han de haber sentido ellos, porque a nosotros no nos tocó estar llevando a cada rato un cordero y otro cordero y otro cordero. Y yo decía, ¿cómo se han de haber sentido ellos, los que creyeron en Jesús, que ya no tenían que andar llevando cordero tras cordero tras cordero tras cordero? Porque a ellos sí les tocó vivir eso. El desgaste de cada semana estarse acordando de lo que habían hecho y lo que habían pecado. Porque eso era lo que hacía la ley, traerte a memoria todo lo que tú habías fallado, todo lo que tú le habías regado. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y sabes, fíjate qué bueno es Dios, que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando comprendes el sacrificio de Jesús, entenderás el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso se llama antiguo, porque es antiguo. No quiere decir que no lo debamos de leer, claro que no. A mí me encanta, ¿sabes por qué me encanta? Porque cuando yo descubrí que ahí estaba Jesús, porque yo no sabía que ahí estaba Jesús, entró en mí un deseo de seguir leyendo el antiguo pacto, porque Dios estaba, yo le digo a los adolescentes, hay pistas de Jesús. Había pistas de Jesús ahí. Imagínate la esperanza que los que llegaron a creer, porque vieron más allá de lo natural, como Abraham. Dios quería relacionarse, pero no lo hacía. Relacionarse así, uno a uno, no de lejitos, porque en el antiguo pacto así era. Como que de lejitos, ahí está el arca, está el lugar santo, está el lugar santísimo, no se me acerquen tanto porque ustedes pecadores, yo estoy muy santo. Y siempre digo, pues es que ¿cómo crees que una persona pecadora se iba a acercar a un Dios tan santo, tan justo? El pecado tiene consecuencias, pero no son un castigo de parte de Dios. Y yo me acuerdo que yo así vivía antes. Yo me pasaba algo malo o algo y yo decía, a ver, así como que sacaba mi listita, a ver qué hice. Le contesté a mi mamá, a ver qué hice. Y empezaba yo a repasar a ver cuál había sido el pecado que había hecho para que me estuviera yendo mal. Pero sabes, lo que yo repasaba, yo en ese tiempo, yo no sabía que ya no estaba imputado en mi cuenta. Había consecuencias, hay consecuencias, pero no me lo cargaron a mi cuenta. Por eso vemos a Jesús. Moisés representa a Jesús, Isaac representa a Jesús. Y tú puedes ir viendo todo el antiguo pacto. Me encanta Oseas también. Y a partir de ahí podemos empezar a ver la naturaleza de Dios. Por eso tenemos que encender la luz, como dice esa frase que les leí, encender la luz de Jesús en el antiguo pacto. Y tienes que ver, porque fuiste redimido de la maldición de la ley, no de la bendición. Tienes que ver qué te corresponde y qué no te corresponde.
Y por eso el amor de Dios tiene que ser un factor decisivo en tu vida, porque pase lo que pase, Él es un Dios bueno. Pase lo que pase, Él es un Dios bueno. Tienes que tener esa certeza de que Él es un Dios bueno. Pase lo que pase en este momento en tu vida, tienes que tener esa certeza de que Él es un Dios bueno. Colosenses 1:15. Y te lo voy a leer en la versión amplificada, que es una versión en inglés. Y está hablando de Jesús. Y dice, Él es la imagen exacta. No es como que una sombrita, no es como un dibujito, no me quedo igualito. No. Dice, Él es la imagen exacta del Dios invisible. La representación visible de lo invisible. El primogénito de toda la creación. Cuando tú ves a Jesús, tú ves la imagen exacta del Dios invisible. Cuando tú ves a Jesús, tú ves la bondad de Dios. Cuando tú ves a Jesús, tú ves el amor de Dios. Primera de Juan 4:8-9. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y siempre lo escuchamos, no tiene amor, no es como que de repente, o sea, Él es. Él es. Y como Él es, no pasa, permanece. La naturaleza es la esencia, algo que no es variable, algo que siempre permanece. Eso es la naturaleza. Y la naturaleza de Dios no es como que a veces estoy bien, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas como nosotros. Él siempre es el mismo. Y sabes, y yo hubo un tiempo que hace semanas estaba llorando porque iba a ir a otro lado y yo sentía bien fuerte en mi espíritu cómo había personas cayendo en una monotonía en su relación con Dios. Y Dios me decía, es que conmigo siempre vas a tener tema de conversación. Conmigo nunca te vas a aburrir. Y yo decía, wow, Dios. Y sabes, con Él siempre vas a tener tema de conversación. A Él no se le va a acabar. Él siempre va a querer mostrarte algo, enseñarte algo, decirte algo. Siempre. O sea, a Él no se le va a acabar la revelación, a Él no se le va a acabar el tema de conversación nunca. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no se esperó a que se le bajara tu carácter temperamental. Dios no se esperó a que dejaras de decir maldiciones. O sea, Él es antes de todo. Dios no se esperó a que tú ya no le contestaras a tu mamá. Dios no se esperó a que fueras casi el hijo perfecto, casi la mamá perfecta. Él, aún sabiendo todo lo que ibas a fallar, todo lo que la ibas a regar, Él decidió morir por ti. O sea, Él ya tenía, o sea, siempre que, o sea, Él tenía todo el panorama de lo que tú le ibas a regar. Y aún así dijo, yo muero por Él, porque yo quiero reconciliarme con Él y porque yo quiero tener una relación con Él. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Las buenas noticias de que no lo merecíamos, pero Él nos hizo merecedores. Porque yo tenía una cuenta que pagar, pero Dios dijo, no se le imputen a Yagna, no se le imputen a Maribel, no se le imputen a Miguel. No, ellos no van a pagar, yo pago. Y el que quería relacionarse con Él, con nosotros, siempre fue Él primero. Siempre fue Él primero, nunca nosotros, ay, como que me dieron ganas. No, siempre fue Él queriendo relacionarse con la humanidad. Y me envió a Jesús
para que tú pudieras vivir la vida abundante que Él quiere en todas las áreas de tu vida. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que vemos que la naturaleza de Dios es amor, porque Él es amor. Me encanta porque mientras yo leía todas las cartas que escribió Pablo y lo que es de Hechos en adelante, la iglesia de Corinto era una iglesia que andaba por sin ningún rumbo. Pero ¿sabes qué me encanta? Siempre lee las salutaciones. Siempre se refiere a todos, porque todos tenían lo suyo. Los gálatas tenían lo suyo, los corintios tenían lo suyo, sus defectitos. Pero Pablo siempre les decía a los santos en tal iglesia, a los santos en tal iglesia. A pesar de lo que ellos fallaban, Pablo, que recibió la revelación de quién es Jesús, y porque él recibió esa revelación, él podía ver a los otros como Jesús los ve. Lee las salutaciones a los santos. Los de Corinto andaban en relaciones sexuales y andaban por sin ningún rumbo. Y me impactaba mucho que Pablo le decía a los santos en la iglesia de Corinto. Y sabes, yo estaba un día platicando con alguien y no sé qué, se burla de mí y me dice, ay sí, la santa, la santa. Y yo volteo y le digo, sí, yo soy santa. Y ella se me queda viendo, ay, perdóname. Pero yo nunca lo hice creyéndome a santa, ¿no? Me dice, ay, perdóname. Y yo le digo, es que a mí no me costó, le costó a Jesús. Me dice, no, de eso yo no tengo ninguna duda. Pero ahí me di cuenta pues que no entendía el evangelio, no había. Y yo le dije, y me dice, o sea que tus manos son bien santas. Y yo, sí, mis manos son santas. Y ella en su mente, por eso te digo, a veces rebajamos a Dios a lo natural. Yo en otro tiempo, yo nunca hubiera dicho que yo era santa. Pero Él me imputó su santidad, Él me imputó su justicia, Él me imputó su amor y muchas cosas más. Y lo maravilloso de Dios, de la naturaleza de Dios, sí, es que es amor y tiene muchísimos atributos. Pero lo que a mí me impacta tanto es que en su naturaleza Él decidió darnos su naturaleza a nosotros. Eso fue algo que en mi vida causó un boom. Porque te digo, yo en otro tiempo yo nunca hubiera dicho que era santa, porque yo no entendía quién era en Jesús. ¿Quién soy en Jesús? Y yo cuando leía, es que está sellado por el Espíritu Santo, yo me imaginaba un sello. Pero no es un sello. Es como cuando tú compras una mayonesa, está sellada y no se puede salir nada. Entonces tú estás marcado y estás sellado por el Espíritu Santo. Y no es como que el Espíritu Santo se va y regresa, va y viene. Efesios 4, 20, 23, 22. Bueno, desde el 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Sí, de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Tu nueva naturaleza es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y aquí habla de vieja naturaleza y nueva naturaleza. Y en otras versiones lo vas a encontrar como el viejo hombre y el nuevo hombre. Y ¿sabes por qué? Yo me acordaba ahorita, Dios me mostraba en la alabanza, cuando yo muchas veces, yo iba a congresos y a todos lados y campamentos, y yo 1000 veces iba y me comprometía con el Señor, porque ya, Señor, ya no voy a pecar y ya no la voy a regar y ya no voy a fallar, pero todo el mundo se encargaba de decirme lo mal que yo estaba. Y nadie me decía lo bien que Jesús estuvo, lo bien que Jesús está para hacerme que yo esté bien.
Siempre era lo que Yagna tenía que hacer, siempre era, tú tienes que dejar de pecar, y tú tienes que dejar de hacer, y tú tienes que dejar de esto. Y siempre me mostraban lo vil y menospreciada que yo era, pero nunca me enseñaron lo maravilloso, bueno y santo que es Jesús. Y yo me acuerdo, y siempre era porque iba a mi casa y la regaba y ya andaba por ese mismo rumbo y ya Dios no me ama y ya Dios no quiere nada conmigo y ya fallé y ya la regué y pues ya no. Y siempre iba y pasaba al altar y siempre iba. ¿Sabes qué? Tenemos el privilegio de estar en una iglesia que se comparte la verdad. ¿Quién eres tú en Jesús? Y debemos estar tan agradecidos porque Dios les habló y porque ellos fueron obedientes. Antes de yo llegar aquí, yo creí que andaba muy bien y no me refiero en cuanto a pecado, yo creí que estaba súper confiando en Dios y creí que yo estaba acá bien padre. Y me di cuenta que había tantas cosas en mi vida, pero me empezaron a enseñar la palabra y Dios me empezó a mostrar cosas que no estaban tan bien. Por ejemplo, mi dependencia de Dios. Creía estar confiando en Dios y no estaba confiando en Dios. Y ya voy a terminar. Ahora sí. Primera de Juan 4:17, de mis versículos favoritos. La naturaleza de Jesús es tu naturaleza, porque por eso dice 2 de Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado, o sea, al que no la regó, al que no falló, el que sí cumplió toda la ley, palomita por palomita, por palomita, por palomita, por palomita, el que no falló en ningún punto, por nosotros, o sea, por ti y por mí, Dios lo trató. Esta versión me encanta porque dice, Dios lo trató como pecador. Lo trató a él, a Jesús, como pecador, para no tener que tratarte a ti como pecador. Trató a Jesús como tú debiste de haber sido tratado, debido de haber sido tratado. Para que tú pudieras, porque dice, Dios, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Primera de Juan 1:17 también lo dice. Dice, en esto se ha perfeccionado. Primera de Juan 4:17. ¿Es 1:17? No, perdón. Bueno, yo traigo 4:17. No. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Me acuerdo que una chica de 12 años, hace como 2 años, me habló por Messenger en Facebook y me decía, Yagna, tengo mucho miedo de la venida de Jesús. Yo decía, Dios, ¿por qué ella está viviendo con temor todos los días de su vida? Una niña de 12 años tiene miedo de que venga Jesús. Pero aquí dice que tú vas a tener confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para eso necesitas la fe de Jesús, para entender que tú eres santo, para entender que tú eres justo, para entender que tú eres sano, porque no puedes ser con tu mente natural. Con tu mente natural no le vas a hallar, como dijo Rubén esa vez, no le vas a hallar lógica. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, esfuérzate y ¿quieres ganar una medalla? Corre bastante y entrena bastante para que ganes. ¿Quieres sacar un 10? Estudia bastante para que saques el 10. Porque este es el sistema de este mundo. Haz para merecer. Y Jesús hizo para que tú merecieras.
Porque no, yo decía, a ver, yo veo mi casa y mi mamá se esmera tanto y la tiene bien bonita y todo, y yo me pongo a pensar y digo, Señor, o sea, esto es pura gracia y misericordia, porque si veo todo lo que yo he hecho, pues yo no sería merecedora. O sea, el simple hecho de tener la vida es gracia. Que puedas respirar en este momento es gracia, es amor de Dios. Porque así como Jesús es, así eres tú. Así eres tú, tal cual Jesús es. La plenitud de Él habita en ti. Y por eso Él mora en nosotros. Imagínate, el Espíritu Santo es Dios y es bueno, es santo, es justo y todo. Y yo veía en otro tiempo, yo me veía a mí, yo decía, yo no soy buena, santa ni justa. Entonces, pero necesitaba ver un sacrificio que quitara lo no bueno, lo no santo, lo no justo, para que Él viniera a habitar en mí. Y ahorita el Espíritu Santo está habitando en ti. Entonces, ¿qué crees que eres? Santo y justo. Porque si no sería como el agua y el aceite, no más, no. Pero tú no eres como el agua y el aceite con Dios. Somos uno en Él. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza Jesús pagó para que fuera nuestra naturaleza. Juan 8:44 dice que el diablo no tiene verdad. Por eso es importante que tú leas esto, para que tú te des cuenta cuáles son las mentiras. Si te dicen no te puedes acercar, eso es una mentira. Y la mentira se ataca con la verdad. La verdad de la palabra. No con lo que tú pienses o lo que tú crees, sino con la palabra, que es la que nos lleva a creer correctamente. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y hay una versión en inglés, The Message, el mensaje, dice que nuestra posición es idéntica a la de Cristo. Idéntica. Por eso escuchas al pastor muchas veces, es que está sentado en los lugares celestiales con Cristo. O sea, tu posición es idéntica a la de Jesús. Y Él hizo el intercambio para que tú fueras merecedor, no por lo bueno que tú eres, sino por lo bueno que Jesús es. Y es mi oración que puedas recibir eso, que puedas verte como Jesús te ve. Y es su amor. Cuando tú recibas todo ese amor, es cuando vas a empezar a producir los cambios que yendo al altar 1000 veces yo no conseguí, que tirándome al piso 1000 veces yo no conseguí. Pero hubo alguien que me habló de todo lo que Jesús hizo por mí. Y eso quiso hacerme, eso produjo en mí cambios. Dice, estamos unidos a Cristo. Y eso da como, hay un versículo que estamos unidos a Cristo, y eso como resultado produce una cosecha de buenas acciones. Cuando tú sabes que eres uno con Él, que estás unido a Él, que su naturaleza es tu naturaleza, eso produce. No necesitas ni esforzarte. Eso va a producir, eso produce cambios en ti. Voltea a Jesús, porque a Él le costó para que tú lo recibieras como un regalo. A Él le costó. Y yo a veces digo, Jesús, ¿no te duele? ¿No te duele que tú diste todo en esa cruz, que sufriste tanto y que no lo recibamos? Porque eso nos toca a nosotros, recibir su amor, recibir su bondad. Y eso produce cambios. Eso es un resultado, no un esfuerzo por. Y te voy a pedir que te pongas de pie.
abogado tenemos en el cielo. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ti. El mismo. Y lo maravilloso es que su naturaleza es tu naturaleza. Cantamos cuán grande es Dios y la Biblia dice que el cielo no lo puede contener. Y ese Dios en toda su grandeza, en todo su esplendor, se hizo hombre. Y ese Dios tan maravilloso, y ese Dios tan bueno y tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, quiso habitar en ti. Nadie lo obligó, Él quiso habitar en ti, vivir su vida a través de ti. Vivir su vida a través de ti. Y ese Dios tan grande es tu Padre, ese Dios tan grande es tu proveedor, ese Dios tan grande es tu amigo, ese Dios tan grande es tu ayudador, ese Dios tan grande lo es todo lo que tú necesitas que sea. Y te voy a pedir que cierres tus ojos, voy a orar por ti. Y antes de orar por ti, si hay alguien aquí que dice, Yagna, yo nunca he recibido ese Jesús, yo nunca he hecho a ese Jesús mi Jesús, te voy a pedir que repitas una oración después de mí. Es solamente creer, es solamente creer que Jesús murió por ti, creer que Él llevó tus pecados, creer que Él resucitó y creer que un día Él va a regresar y que tú vas a estar esperando con confianza. Y te voy a pedir que repitas después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por tanto amor, por tanta bondad. Hoy reconozco ese sacrificio que tú pagaste mi cuenta para que yo no tuviera que pagar, sino solo recibir. Creo en ti, creo que moriste por mí y creo que resucitaste al tercer día. En el nombre de Jesús, amén. Y solamente voy a hacer una oración para cerrar. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, yo hablo a cada mente, Señor, a cada mente, Señor, natural en este momento. Que se trata de creer más que de entender. Porque si tratamos de entender, no lo vamos a entender. Como alguien tan bueno vino a morir por mí. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy toda persona que está aquí, Señor, se va incomodada en su corazón por ti, recordando que tú eres su naturaleza, que ellos son justos, que ellos son santos, que ellos son sanos, que ellos están sin mancha alguna. Padre, te doy gracias, Señor, que hoy desechan todo aquello que han estado escuchando del enemigo, de lo que hicieron. Padre, que tu sacrificio es tan perfecto que tú perdonaste lo pasado, lo presente y lo futuro. Padre, que recibimos la cuenta en blanco, que no queremos nosotros ir a pagar, sino que recibimos ese regalo, que la ley no traía vida,
pero tú nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias, Padre, porque cadenas, Señor, se rompen en este momento. Las cadenas de condenación se rompen en este momento. Padre, y tú traes a su mente todo lo que ellos son y quienes ellos son en ti y quién tú eres en ellos. Que tu amor echa fuera todo el temor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Porque si nuestra mente quiere agarrar para donde no es, tú nos atraes a Jesús. Que ellos van empoderados, Padre. Que se han creído que ellos no pueden pedir, Señor, por lo que han hecho. Que se han creído que ellos no pueden orar por un enfermo. Se han creído, Señor, que no pueden voltear a ti, acercarse a ti. Hoy eso, Señor, es atado. Y se desata tu amor, se desata tu bondad sobre sus vidas. Y ellos van empoderados porque es tu amor quien nos empodera. El sabernos quiénes somos nos empodera para vivir la vida que tú quieres. Gracias, Jesús, por tanto, tanto, tanto amor. Que tu mismo Espíritu está en nosotros. Y que así como es ese Espíritu, así somos nosotros. No somos como agua y aceite, sino que nuestro espíritu somos perfectos. Y que nos estamos perfeccionando, Señor, en nuestra carne. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor en este momento.